Carmen Luz Sánchez, soy socióloga, soy chilena, trabajo en la Fundación para la Superación de la Pobreza en el programa Servicio País, específicamente en el equipo de monitoreo y evaluación. Nosotros venimos hace ya 4 años trabajando en evaluación participativa en intervenciones del programa Servicio País. Y ha sido, la verdad, una experiencia muy enriquecedora porque ha tenido muy buenos resultados y porque nos resulta muy pertinente de acuerdo a las intervenciones que nosotros realizamos en Servicio País. Para mí la evaluación participativa es intrínsecamente colectiva, cualitativa, y me parece que esas son las diferencias esenciales con otras metodologías más tradicionales de evaluación, donde generalmente la unidad de análisis, podríamos decir, son personas o son unidades de análisis individuales. En este caso, la evaluación participativa considera al colectivo como unidad de análisis y eso es lo que la hace diferente. Y eso sumado también a que me parece que ya podríamos decir que es como una característica, es que las evaluaciones participativas se realizan con técnicas participativas lúdicas, creativas, que motivan la participación de las personas y eso también me parece que es una característica. Los retos y desafíos en las evaluaciones participativas son muchos, pero en general es una técnica o un método innovador, no es un método transversal, por lo tanto no es mucha la gente que conoce realmente cómo hacerlo y por lo tanto la capacitación a las personas que lleven a cabo estos procesos es muy importante. Otros retos tienen que ver, por ejemplo, con cómo convocar a las personas que participan en los procesos de evaluación, porque sobre todo en los que son procesos de evaluaciones de más de una vez en el tiempo, es muy difícil que la convocatoria sea estable, es decir, que las personas que vienen a la evaluación también vengan a la evaluación siguiente y que eso le dé también continuidad a ese proceso evaluativo. Me parece que una evaluación participativa se hace un poco más fácil cuando tanto la comunidad participante le da validez al proceso y eso ocurre cuando las personas participantes se sienten protagonistas de la evaluación. Y también creo que un facilitador es cuando logramos convocar a los distintos actores participantes del programa, la intervención o lo que sea que estamos evaluando, pero que ojalá sean todos los actores, porque a veces dejamos fuera a los actores más institucionales, por ejemplo, y ellos son muy importantes en el proceso. Entonces creo que un facilitador importante es que convoquemos a todos los actores que han estado en el proceso. Las técnicas también son un facilitador en el sentido de que logremos adaptar las técnicas al grupo con el cual estamos trabajando. Me parece que es esencial que logremos adaptar esas técnicas participativas para que realmente potencien y promuevan la participación del grupo. No es lo mismo trabajar con niños, no es lo mismo trabajar con actores de la comunidad, locales o con personas de los municipios, etc. Es decir, tenemos nosotros como evaluadores el desafío de adaptar esas herramientas para que realmente sean un potencial para el proceso de evaluación participativa.